Bienvenidos, sociales, grado quinto. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Segunda de Crónicas 39. Admiramos a los inventores, admiremos a Dios que inventó el corazón para que pudiéramos comprender su amor. Para este tercer periodo, la unidad que vamos a trabajar es Colombia al final del siglo XX. En esta semana vamos a conocer lo relacionado con el Frente Nacional y los gobiernos posteriores. Entonces, para derrocar la dictadura militar y restablecer el sistema democrático, los partidos políticos tradicionales acordaron formar el Frente Nacional, es decir, un pacto entre los dos partidos para gobernar conjuntamente el país a partir de 1958. El Frente Nacional estuvo vigente hasta 1974. ¿Qué fue el Frente Nacional? El Frente Nacional fue un acuerdo entre los otros partidos tradicionales de Colombia, el liberal y el conservador, como una forma de salir de la terrible violencia que azotaba el país desde finales de los años 40. Hace referencia a los gobiernos de los años entre 1958 a 1974, en donde se alternaron mandatos el Partido Conservador y el Liberal, cuyo propósito estuvo centrado en la reestructuración del país tras la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla. El Frente excluyó de cualquier posibilidad el mandato de las demás fuerzas políticas del país. Uno de los aspectos más importantes del Frente Nacional fue la conciliación bipartidista que se oficializa el 24 de julio de 1956, cuando el representante liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benigdón, aprobado mediante el plebiscito ciudadano el 1 de diciembre de 1957. ¿Qué quiere decir este plebiscito? Que es donde le iban a consultar a todos los ciudadanos una reforma constitucional. Las pretensiones del general Rojas Pinilla de permanecer en el poder fueron rechazadas por los partidos políticos tradicionales en ese entonces. En 1956 los expresidentes Laureano Gómez y Alberto Lleras se van a reunir en Benidorm, España, y acordaron unirse para presentar oposición a la dictadura militar. En 1957 los directorios de ambos partidos dieron a conocer a la opinión pública el Pacto de Marzo, en el cual se comprometían a solucionar en forma pacífica el problema de la sucesión presidencial. Poco después de la caída de Rojas y bajo el gobierno de la Junta Militar, los partidos suscribieron el Pacto de Stich, en el cual sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en el Frente Nacional. Así como lo dijimos anteriormente, el 1 de diciembre de 1957, el gobierno va a convocar a todos los ciudadanos colombianos a un plebiscito nacional, cuya finalidad era consultar al público sobre las reformas que iban a introducirse en la Constitución. Este plebiscito oficializó los acuerdos entre los dos partidos políticos y permitió el establecimiento del Frente Nacional, un sistema en el cual los partidos liberal y conservador se van a comprometer a gobernar conjuntamente con una participación equitativa en el poder. Además de establecer el Frente Nacional, van a hacer las siguientes reformas. Entonces, el deseo de derrocar a Rojas y acabar definitivamente con el periodo conocido como la violencia llevó a que los conservadores y liberales se unieran y establecieran el compromiso de gobernar de manera alterna durante 4 periodos. Esta alianza también incluyó la distribución equitativa de los ministerios o cargos públicos, las curules parlamentarias del Congreso, y va a poner fin a los conflictos bipartidistas que afectó al país por más de 100 años. Va a reconocer el derecho a la mujer para elegir y ser elegida. Se acrecentan los problemas de orden político, van a presentarse paros, protestas, se va a presentar problemas de economía, va a aumentar la corrupción debido a este sistema y va a aumentar la brecha o la línea de separación entre los más pobres y los más ricos. Entonces miremos el contexto de lo que va a ser los gobiernos del Frente Nacional, no antes sin tener en cuenta que el Frente Nacional va a establecer la paridad o igualdad de representación
de los liberales y conservadores en los puestos del Congreso, la Corte Suprema y los tribunales, estableciendo pues el sistema de alternación, el cual va a durar 12 años, que posteriormente fueron extendidos a 16. Entonces tenemos nuestro primer presidente del Frente Nacional, que es el señor Alberto Lleras Camargo. Inicia en 1958 y culmina en 1962. Durante su gobierno apoyó e impulsó la educación pública y la reforma agraria de 1959. Promovió la Alianza para el Progreso, con las que los países latinoamericanos lograron una ayuda económica, política y social de Estados Unidos, y estableció el programa para la inclusión de los guerrilleros que se acogieron a la paz. Su gobierno pues tuvo que enfrentar la profunda crisis económica y social ocasionada por la violencia, el abandono de los campos por parte de los campesinos, atemorizados o desalojados por la fuerza, el crecimiento exagerado de las ciudades, el desempleo, la miseria y por consiguiente el generalizado descontento de la población, el cual se manifestó en el surgimiento de grupos de oposición armada, influenciados por las ideas de la Revolución Cubana. No sin antes pues se van a consolidar los movimientos campesinos en algunas regiones de Colombia bajo la dirección de un partido comunista. En consecuencia de esto, pues el gobierno de Lleras se ve en la necesidad de poner en marcha algunas reformas sociales. Una de estas fue la Ley de la Reforma Agraria, cuyo objetivo era normalizar la situación en el campo y detener la migración a las ciudades mediante la adjudicación de tierras a los campesinos y la expropiación de propiedades que no estuvieran pues dando rendimiento en forma adecuada. Para ejecutar esta ley se crea entonces el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, conocido como el INCORA, que empezó a funcionar en 1963. Bajo esta misma política reformista, el gobierno llevó a cabo en zonas urbanas programas de vivienda, salud, educación, que van a ser respaldados, como lo dijimos anteriormente, por los Estados Unidos, a través de un programa especial de asistencia conocido como la Alianza para el Progreso. Va a tener su gobierno oposición. ¿Por qué? Porque esta ley no va a permitir que diera resultados inmediatos y el descontento de la parte de los campesinos va a continuar. Seguimos entonces con Guillermo León Valencia, 1962 a 1966, conservador. Abogó por la reconciliación y la paz, modernizó las Fuerzas Armadas, incrementó el presupuesto de la salud pública e hizo mejoras en vivienda y educación. Va a apoyar el sector agrario y establece vínculos comerciales y políticos con Venezuela, Chile, Ecuador y Perú. Aumentó la explotación petrolera, la minería y creó la Junta Monetaria. Debemos tener en cuenta que él tuvo que enfrentar los mismos problemas que Lleras, agravados por el surgimiento de diversos grupos guerrilleros en las zonas rurales. La intensa actividad de estos grupos obligó al gobierno a llevar a cabo campañas de pacificación, cuyo objetivo era eliminar por la fuerza las zonas de autodefensa, surgidas durante los años de la violencia y controladas por el Partido Comunista, las cuales eran consideradas por el gobierno como repúblicas independientes. Por otra parte, se desarrollaron campañas cívico-militares, a través de las cuales el ejército se encargó de adelantar en zonas campesinas programas de salud, construcción y educación. Durante este gobierno se van a conformar los grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, el Ejército Popular de Liberación, conocido como el EPL, Brazo Armado de Partido Comunista Marxista-Leninista y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Surgieron otros grupos también independientes, como fue el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, los cuales pues generaban una intensa actividad de protesta estudiantil frente al gobierno. Por la misma época va a aparecer un personaje que se llama Camilo Torres, va a fundar el Frente Unido. Es una organización que pretendía unificar las diferentes corrientes de izquierda existentes, o sea, las guerrillas que existían en ese momento, y va a procurar que unan fuerzas para ir en contra del gobierno. En cuanto a la industria en el país, tanto el gobierno de Lleras como el de Valencia aplicaron una política proteccionista. Recordemos en las anteriores clases que hablábamos de proteccionismo cuando protegían la industria nacional.
encaminada a la sustitución de importaciones, es decir, producir en el país los bienes de primera necesidad con el fin de que no tuviéramos que importar productos de naciones extranjeras. Seguimos entonces con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, liberal, 1966-1970. Este líder era pues el líder oficial del Partido Liberal. Su mandato se va a denominar la Transformación Nacional, que se va a caracterizar por la labor reformista en materia económica. Se van a crear varias instituciones públicas en el país, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano para la Evaluación de Educación Superior, Colciencias, Coldeportes y Colcultura y la ANUC. Este gobierno va a tomar acciones, digamos, con el ejército para manejar la situación en las zonas rurales. ¿Para qué? Para que fuera controlada. Pero el problema agrario no había sido pues solucionado del todo, por lo cual Lleras decidió dar un nuevo impulso a la reforma agraria. Durante su gobierno entonces va a crear la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, conocido como la ANUC, una organización campesina controlada por el gobierno que sirviera para apoyar y agilizar los servicios del Estado en lo referente a la reforma agraria. Con el tiempo, la ANUC se convirtió en un organismo ideológico e independiente y comenzó a exigirle al gobierno reformas más radicales. En 1968, el Congreso aprobó una reforma constitucional presentada por el presidente. Los principales puntos de esta reforma pueden resumirse como siguen a continuación. El primero, fortaleció el régimen presidencial al otorgar mayores poderes al presidente de la República. En adelante, las leyes sobre presupuesto y gastos públicos solo podrían ser dictadas por el Congreso de la República a petición del presidente. Además, concedió al presidente la facultad de declarar turbado el orden público y establecer el estado de sitio, así como el poder para declarar el estado de emergencia económica, durante el cual el presidente recibe facultades extraordinarias para hacerse frente a las situaciones críticas, como lo que estamos viviendo por esta época, chicos, como la cuarentena. Se han visto que todos los días sale un decreto, sale una situación y es oficializada por el presidente debido a la situación nacional y mundial que se está viviendo. Por eso él tiene la facultad de tomar estas decisiones. Para ese entonces, volvemos acá. Otorgó a la Corte Suprema de Justicia más atribuciones para controlar y declarar constituciones o inconstitucionales los actos del gobierno. Prolongó a 4 años el periodo para los representantes a la Cámara. Estableció que la paridad en los organismos del Estado se extendiera hasta 1978, es decir, 4 años más después de la finalización del Frente Nacional. Y va a establecer la ley de paternidad responsable, por eso va a crear el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque había un gran número de niños y adolescentes abandonados en las ciudades y en el campo debido a las problemáticas de economía, de violencia, ¿sí? Entonces surge esta institución para proteger a la infancia y a la adolescencia. Tenemos el último gobierno del Frente Nacional, que es con el señor Misael Pastrana Borrero, conservador, de 1970 a 1974. Este presidente, además del problema agrario que continuaba con el Frente Nacional, su administración tuvo que afrontar el creciente desempleo en las ciudades, el cual pretendió solucionar a través de estrategias que permitieran la creación de empleos, tales como la construcción de viviendas y infraestructuras y la producción y exportación de productos agrícolas. Durante este periodo, la actividad del movimiento campesino fue más intensa. Dirigidos por la ANUC, miles de campesinos invadieron tierras pertenecientes a grandes propietarios y el gobierno no se vio obligado a echar atrás la reforma agraria. El desarrollo industrial siguió las pautas establecidas durante el gobierno anterior. El proteccionismo, característico de los 2 primeros gobiernos del Frente Nacional, fue sustituido por una política de estímulo a la producción de bienes para la exportación, al tiempo que se permitió la importación de productos extranjeros que compitieran con los productos del país. No obstante, esta política o esta decisión va a generar un problema. ¿Por qué? Porque el problema de las situaciones de empleo no fue solucionado. En 1970 surgió un nuevo movimiento armado, el movimiento del 19 de abril, que se conoce como el M-19, que se originó en algunos sectores disidentes de la ANAP.
Otra de las atribuciones que le corresponden a este gobierno es la colombianización del patrimonio del país. ¿Qué quiere decir eso? Realizando las negociaciones con empresas extranjeras, va a aumentar la participación y ganancia colombiana. Va a impulsar el sistema UPAC para fomentar la construcción de vivienda. ¿Qué quería decir el UPAC? Unidad de Poder Adquisitivo Constante, que promovía el ahorro para la vivienda y la construcción urbana. Va a fundar el Banco de los Trabajadores, impulsó el Plan Nacional de Nutrición y dio inicio a la explotación carbonífera del Cerrejón en La Guajira. Entonces, frente a estos gobiernos va a surgir la oposición al Frente Nacional. No todos los colombianos van a estar de acuerdo con el Frente Nacional porque se generó mucha corrupción debido a los favores, entre comillas, que debían cumplir estos gobernantes, tanto a liberales como conservadores. Entonces no era una democracia transparente y por eso se van a crear grupos de oposición política, tanto partidos políticos como armados, o sea, los grupos guerrilleros. Los grupos de oposición política o de izquierda, nació el Movimiento Revolucionario Liberal, creado a comienzos de 1958 y liderado por el liberal Alfonso López Miquels. Fue el primer movimiento en oponerse al Frente Nacional. Nace también la Alianza Nacional Popular, ANAP, fundada por el general y expresidente Rojas Pinilla a comienzos de los años 60. Recibió un gran apoyo popular. Y el Frente Unido Popular, fundado en mayo de 1965 por el sacerdote Camilo Torres. Estos movimientos se van a caracterizar por buscar beneficios para todas las clases sociales. Y tenemos la oposición armada, lo que se conoce como los grupos guerrilleros. El Ejército de Liberación Nacional. Esta organización guerrillera se crea en 1964 en el departamento de Santander y fue una de las primeras en oponerse a la coalición del Frente Nacional. Nacen también las FARC, fundada en 1964, los cuales se van a convertir en un grupo insurgente que a la fecha hace uno de los grupos más violentos en nuestro país y que le ha generado bastante, digamos, violencia a Colombia. El movimiento revolucionario 19 de abril, conocido como el M19, formado por los antiguos miembros de la ANAPO, estos grupos buscaban más, era una protesta estudiantil, inicia en las universidades. Más adelante se va a convertir en grupo guerrillero y va a hacer fuerte oposición a los gobiernos. Entonces, chicos, tengamos en cuenta el tema que vimos el día de hoy. ¿Qué fue el Frente Nacional? El Frente Nacional va a marcar el fin de la violencia bipartidista en Colombia durante los gobiernos de Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero. Bajo el acuerdo del Pacto de Benigdón, fue un acuerdo al que llegaron los conservadores y liberales colombianos en 1958 para alternarse el poder. ¿Cuál era su objetivo principal? Establecer la paridad o igualdad de representación de los liberales y conservadores en el Congreso, la Corte Suprema, los tribunales, los ministerios, gobernaciones y demás oficinas de la administración pública. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a acrecentar los problemas de orden político, económico, va a aumentar la corrupción y va a aumentar la brecha entre pobres y ricos. O sea, van a salir muchas inconformidades a partir del Frente Nacional. Activity in class. ¿Qué vamos a hacer en el cuaderno? Entonces, el primer punto, vamos a explicar la importancia del Frente Nacional para la paz y el progreso del país. El segundo punto, vamos a seleccionar en compañía de la profe el avance que consideres más importante en el plebiscito de 1957 y vamos a explicar las razones de su importancia. Homework. En nuestro homework, entonces, tenemos que relacionar las siguientes expresiones de la columna izquierda con las de la derecha y las vamos a realizar en el cuaderno. Este documento se les hace llegar vía correo electrónico. Recuerden que todas las actividades elaboradas debe tomarse evidencia fotográfica y se envía al correo de la profe para su registro en la planilla. Hasta la próxima.